Bien, voy a conversar sobre el entorno económico actual de México y las perspectivas de recuperación desde un punto de vista de una economía incluyente, que es un tema que desde el IMEF hemos venido impulsando con diferentes acciones ya desde el año pasado. Voy a comenzar haciendo un breve resumen de la evolución de la economía mexicana durante los últimos 30 años. México tiene una economía que ha venido creciendo a un promedio superior al 2% cada año. Pueden ver aquí en la gráfica del lado izquierdo la evolución de la tasa de crecimiento de nuestra economía. Ha habido algunas caídas importantes. La que ven en el extremo izquierdo fue aquella crisis del tequila en los 90s, después la crisis global del 2009, y del lado derecho el desplome que tuvimos el año pasado producto de la pandemia. Y del lado derecho, en la gráfica del lado derecho, pueden ver la evolución de la inflación, que se ha mantenido relativamente baja. En síntesis, México ha sido una economía que ha logrado expandirse a una tasa positiva durante ya varias décadas, con una inflación relativamente controlada. Sin embargo, el crecimiento no ha sido distribuido equitativamente en todo el país. En este mapa que aparece en la pantalla pueden ver ustedes la gran diversidad que tenemos en México en términos de niveles de desarrollo. Las zonas que tienen un color verde oscuro tienen niveles de desarrollo muy alto, prácticamente de primer mundo, pero hay diferentes zonas en el país todavía con índices de desarrollo humano muy bajos, es decir, zonas donde todavía la población no tiene acceso a los servicios más básicos, por lo cual este crecimiento constante que ha logrado nuestro país no ha sido distribuido equitativamente. En el mismo orden de ideas, en esta serie de líneas, esta serie de gráficas, pueden ver ustedes diferentes indicadores del porcentaje de la población en México que carece de acceso a algunos servicios básicos, como puede ser alimentación, vivienda, salud, educación, etcétera. Si bien en la mayoría de ellos se ve una tendencia decreciente, es decir, ha habido una mejora marginal en los niveles de vida generales, todavía los porcentajes de la población que no tienen acceso a los servicios más básicos, pues siguen siendo muy elevados en México, con lo cual, si bien se ha logrado un crecimiento positivo, que es un resultado muy bueno, la distribución no ha sido lo suficientemente efectiva. Habiendo dicho esto, ¿cuál es el entorno al que se enfrentó México con el cambio de gobierno en el 2018 y a partir del 2019? Tuvimos el cambio de gobierno que todos conocemos. A partir de ese hecho, durante el año 2019, se preservó la estabilidad macroeconómica de México, que es muy importante, especialmente en un cambio de gobierno, que existe esa continuidad, donde las finanzas públicas, las finanzas del gobierno están en equilibrio, no aumenta el endeudamiento, se mantiene esa estabilidad de precios. Sin embargo, el crecimiento ya no se preservó. Desde el 2019, la economía mexicana ya se contrajo. Previo a la pandemia ya tuvimos una contracción marginal. Y eso se debió principalmente a que la inversión privada bajó de manera importante. Hubo un enfriamiento en las relaciones entre el sector público y el sector privado, y los niveles de inversión se redujeron de manera muy importante ya desde el 2019. Y el gasto público, que también es otro motor de crecimiento, se reasignó a diversos compromisos sociales y proyectos de infraestructura, por lo cual la inversión gubernamental, el gasto gubernamental no pudo compensar la caída en la inversión privada y nuestra economía se contrajo ya desde el año 2019. Ahora, ¿qué ocurre cuando llega la pandemia? Tuvimos un desplome fuertísimo. La economía mexicana tuvo la mayor contracción en los últimos 100 años. Pueden ver ustedes en esta tabla, principalmente la columna que aparece en el medio de la tabla, la contracción del segundo trimestre del año pasado respecto al segundo trimestre de 2019, y el Producto Interno Bruto cayó 19%. Imaginen ustedes el esfuerzo de México de muchas décadas, muchas generaciones por construir la economía, pues una quinta parte de ella, casi una quinta parte de ella se desplomó de un mes al siguiente. De ese tamaño fue el impacto de la pandemia con el cierre de actividades. Pueden ver que dentro de la composición de la economía, actividades primarias, que es principalmente agricultura, minería u otras, permaneció relativamente constante, pero secundarias, donde está servicios, restaurantes, comercio, etcétera, se desplomó casi 26%, y actividades terciarias, donde está principalmente la industria, 16%. Entonces, el impacto fue fuertísimo el segundo trimestre del año pasado. Un factor importante a mencionar en ese escenario de caída de impacto
fueron lo que se le llaman medidas contracíclicas, que básicamente son los apoyos que los diferentes gobiernos implementaron, porque esa situación de caída no fue privativa de México, ocurrió en todos los países, pero los gobiernos implementaron una serie de medidas de apoyo de tipo fiscal o transferencias directas a las empresas y a las familias. En el caso del Reino Unido, esto se refiere solamente a datos del año pasado, casi 18% del tamaño de su economía fue el volumen de recursos de apoyo que se transfirió a empresas y familias. Francia 15%, Alemania 14%, países latinoamericanos como Brasil 4%, Argentina cerca de 4%, pero en México no tuvimos ese apoyo, no hubo medidas suficientes, contundentes para preservar las fuentes de empleo y para apoyar a la liquidez de las empresas para que se preservara el empleo y para apoyar también el consumo de las familias. ¿Cuál fue el resultado de esta decisión? Bueno, la economía se contrajo en los niveles que ya conocemos. ¿Dónde estamos hoy? La inversión, que como ya les comentaba yo, desde el 2019 había tenido una caída, se redujo fuertemente, producto de la pandemia. Pueden ver ustedes del lado derecho de la gráfica cómo se contrajo. Y en los últimos meses del año pasado y a lo largo del 2021, con la reanudación de las actividades, parte de la inversión se ha recuperado. Sin embargo, no estamos llegando a los niveles que ya teníamos previos a la pandemia, donde ya había habido una reducción desde el 2019. Es decir, la inversión continúa reduciéndose a pesar de la reanudación de las actividades, y la inversión privada pues es el principal detonante de la generación de empleo. Más del 80% de los empleos en el país dependen de las empresas. Entonces, en la medida que la inversión se contrae, tiene un impacto también sobre el bienestar de mucha gente y de muchas familias. La actividad industrial ha tenido una recuperación, pueden ver también en el lado derecho. No obstante, esta recuperación está ligada principalmente a las exportaciones. La economía mexicana se está recuperando en buena medida por el crecimiento tan importante que está teniendo Estados Unidos, principalmente producto de los apoyos que comentaba antes que se dieron el año pasado, pero también el nuevo gobierno de Biden ha implementado una serie de apoyos adicionales, ha solicitado, están en la discusión de la implementación de estos apoyos, que son transferencias directas a las empresas y a las familias para ayudar al consumo. Y el consumo está repuntando en Estados Unidos a niveles que no se habían visto desde el periodo de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso está ayudando mucho a México en aquellas actividades que están ligadas a la exportación, como la industria manufacturera, autopartes, zonas del país como el Bajío y algunos estados del norte, que están repuntando fuertemente por su vinculación con Estados Unidos. En el caso del comercio exterior se puede ver ese impacto. Las exportaciones de México, que cayeron a niveles de 18,000 millones de dólares en la pandemia, ya se recuperaron en marzo a más del doble de ese nivel. Entonces, el comercio exterior es uno de los motores, el más importante motor de la recuperación económica de México. Sin embargo, ya decía yo que la inversión continúa en niveles bajos y el consumo se ha visto muy afectado. En el consumo se mide pues el gasto de las familias, de las personas, de todos nosotros en el consumo cotidiano. Ha habido una recuperación con la reanudación de las actividades. No obstante, en el mes de febrero seguimos abajo del nivel que teníamos en febrero del año pasado, antes de que comenzara la pandemia. Y esto lo que nos está mostrando pues es el severo impacto que tuvo la recesión. Más de 1 millón de empresas cerraron de manera definitiva el año pasado, y el impacto sobre el empleo fue durísimo. En esta tabla hay muchos números pero les pido bien la parte roja, lo que está circulado en color rojo. En el mes de abril del año pasado, cuando inició la pandemia y el cierre de actividades, casi 13 millones de personas se quedaron sin trabajo. Bueno, 9 millones, un poco más de 9 millones ya lo han recuperado, pero sigue habiendo 2 millones y fracción de personas que todavía no recuperan el empleo, pues por la cantidad de empresas que cerraron y porque hay algunos sectores que no están ligados a la exportación, que dependen del consumo interno, de la economía doméstica, y que no han logrado recuperarse por las razones que ya mencioné. ¿Cuál es el pronóstico? En el IMEF, que es el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, llevamos a cabo un análisis muy detallado de la economía. Tenemos un comité de estudios económicos en el cual participan pues los economistas más distinguidos de México, de los bancos, de agencias calificadoras, de distintas organizaciones, y llevamos a cabo un pronóstico. Cada mes actualizamos este pronóstico de cómo vemos la evolución de la economía hacia adelante.
Aquí pueden ver que estamos previendo que se recuperará alrededor del 5%. Probablemente este pronóstico se va a elevar un poco en las siguientes semanas. La inflación se va a mantener bajo control, pero pueden ver que la recuperación del empleo será de alrededor de 400,000. Seguirá habiendo mucha gente que no tenga acceso a trabajo todavía y el tipo de cambio se mantendría relativamente estable. Para el próximo año estaríamos creciendo alrededor de 2.7%. Estaríamos volviendo a esa tasa de crecimiento histórica. Sin embargo, me gustaría mencionar que esto todavía es producto del rebote, de la reanudación de actividades. Nosotros estamos viendo que en el mediano plazo la recuperación va a tardar mucho más, principalmente por esa caída de la inversión. Estamos estimando que volveríamos a tener el mismo tamaño de la economía que teníamos a principios del 2019, antes de que se diera aquella contracción a la que me refería al inicio de la presentación. Tardaríamos 15 trimestres en solo volver al tamaño que teníamos de la economía en 2019. 15 trimestres todavía. ¿Cómo estamos viendo las perspectivas para el resto de este año? Hay varios factores que es importante dar seguimiento y considerar. Primero, la efectividad de la campaña de vacunación, que ha venido avanzando cada vez con mayor disponibilidad de vacunas. En la medida en que esto continúe expandiendo, si lleguemos a una inmunidad, digamos, universal en México, bueno, pues eso tendrá un impacto muy importante sobre la reactivación económica. El segundo factor, que me parece tal vez el más relevante en términos de generar crecimiento constante, permanente hacia el mediano plazo, es que se creen condiciones suficientes de certidumbre para recuperar la inversión. ¿A qué me refiero? Hoy las empresas han vivido un entorno general de incertidumbre. Las empresas llevan a cabo proyectos de inversión, hacen una serie de cálculos sobre cuánto van a invertir, cómo lo pueden recuperar, cuánto tiempo va a tardar. Y cuando hay niveles de riesgo que son aceptables, gestionables, esas inversiones se llevan a cabo. Pero cuando el nivel de riesgo no se puede medir o es demasiado elevado, las inversiones se cancelan. Y ha habido una serie de iniciativas en México de reformas a diferentes leyes, principalmente en el sector de energía, que han creado un ambiente poco propicio para la inversión. Y ese es probablemente el principal factor que impide una recuperación más rápida de la economía mexicana y del empleo y del bienestar que eso genera. El tercer elemento muy relevante también a considerar es qué va a pasar en las elecciones. Estamos ya muy cerca de las elecciones que serán las más grandes en la historia de México y qué va a ocurrir ahí. No solamente en términos del resultado, sino que va a definir el rumbo, digamos, de la política pública hacia los próximos años, sino un factor que también nos ha preocupado en el IMEF: cuál va a ser la reacción a los resultados del proceso electoral, que las diferentes partes acepten los resultados, que sea un proceso limpio, transparente, dentro de la legalidad. Si llegamos a una situación de cuestionamiento de los resultados y de cuestionamiento de las instituciones de México, pues eso abonaría a un ambiente mayor de incertidumbre para la inversión y la recuperación económica sería aún más difícil. Otro elemento que vemos nosotros también como muy relevante es la estabilidad de las finanzas públicas. Desde distintas perspectivas, la estabilidad es un ancla de la macroeconomía de México. En la medida en que se preserve la estabilidad de esas finanzas públicas, pues es una garantía de solidez de la economía mexicana en muchos sentidos. Y se ha logrado preservar en el último par de años, principalmente porque se ha tenido acceso a fuentes de recursos que no son repetibles. Había un fondo de recursos de estabilidad de recursos presupuestarios que ya se agotó. Se utilizó los recursos de los fideicomisos que han desaparecido. Sin embargo, la caída en el crecimiento económico pues tiene un impacto directo sobre la capacidad de recaudación del gobierno federal por la vía de los impuestos. Y en la medida en que no hay nuevas inversiones y no hay fuentes sostenidas de crecimiento económico, pues tiene un impacto sobre las finanzas públicas importante. Y el quinto elemento es la vinculación con Estados Unidos, y ahí hay diferentes aristas. Por supuesto, el comercio exterior, que ya comentaba yo antes, la inversión que proviene de aquel país y las relaciones en el marco del Tratado de Libre Comercio con diferentes iniciativas de ley que se han venido impulsando en México, que afectan distintas partes del Tratado de Libre Comercio, afectan también el tema de preservación de la protección de los recursos ambientales y otros temas que podrían afectar la relación con Estados Unidos. Pero son los elementos que vemos nosotros como más críticos, pues para que tengamos una recuperación más acelerada, la que mencionaba yo antes, y que sea también
volvamos no solamente al crecimiento histórico, sino elevemos la posibilidad de crecimiento histórico de la economía mexicana viendo hacia adelante. Ahora, dentro del IMEF, y me refiero a lo que comentaba al inicio, que el crecimiento histórico no tuvo un impacto positivo sobre la distribución del ingreso, o no lo suficiente, no lo tuvo en una medida suficiente. Hemos venido analizando diferentes conceptos de economía incluyente. Y esta no es una tendencia que sea privativa de México. Si ustedes revisan los resultados de la economía americana, ocurrió lo mismo. Tuvieron crecimiento, pero no mejoraron la igualdad. Hubo más desigualdad también en aquel país, y ha ocurrido en países europeos y en economías muy avanzadas, por supuesto en América Latina también. Por lo tanto, se está discutiendo a nivel internacional diferentes modelos de desarrollo hacia adelante a partir del concepto de economía incluyente. Algunos le llaman capitalismo social, otros le llaman capitalismo progresivo, capitalismo consciente, pero varias de estas iniciativas que provienen, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, el Foro Económico Mundial que agrupa a los empresarios más relevantes a nivel internacional, a las autoridades también para discutir temas visionarios de desarrollo económico. Ellos están promoviendo un concepto que le llaman capitalismo de partes interesadas, donde la empresa tiene un impacto social importante al que me voy a referir ahora en más detalle. Y hay diferentes iniciativas que están revisando cómo podemos hacia adelante diseñar como países modelos de desarrollo que impulsen el crecimiento económico, pero que sea un crecimiento económico más incluyente. Y estos puntos de vista incluyen en lo general varios componentes a los que me refiero ahora. Primero, un nuevo contrato social. Por esto me refiero a que existe un balance entre intereses individuales e intereses colectivos, principalmente a través de políticas sociales más efectivas. Algunos países impulsan, implementan un ingreso básico universal, que exista seguro de desempleo, un sistema de pensiones que sea suficiente para toda la población trabajadora, un sistema de salud que funcione, que ofrezca salud a toda la población de manera efectiva y de calidad. Es un elemento central de cualquier nuevo modelo. El número 2, la preservación del Estado de Derecho es fundamental. Si no se respetan las leyes y si no hay la garantía de que haya un Estado de Derecho que continúe, no va a haber inversión y genera un clima de incertidumbre general que es contraproducente para todos. Y el tercer elemento, al que comenté brevemente antes, es un propósito mayor de la empresa. Hay ahora diferentes iniciativas para medir el éxito de una empresa, el rendimiento de una empresa por 3 vías, que se miden las utilidades desde un punto de vista financiero, se tiene que recuperar la inversión, devolver a los accionistas su capital, pero que también se mide el éxito de las empresas desde una perspectiva del impacto que tienen en términos ambientales y también en términos sociales, que la empresa tenga un impacto sobre las comunidades a las que pertenece, en sus empleados y colaboradores, proveedores, clientes, etcétera. Y en la medida en que se mide este triple impacto de manera positiva, la empresa será más exitosa. Y va más allá del discurso. Hay, por ejemplo, iniciativas como el Fondo de Inversión BlackRock, que es el fondo más grande del mundo, tienen más presupuesto que muchos países. Anunciaron ya hace más de un año que no van a llevar a cabo inversiones en empresas que no tengan una estrategia de impacto social y ambiental positivo. Y también es buen negocio. Cada vez más los consumidores migran hacia productos donde su proceso de fabricación respetó el medio ambiente, respetó temas laborales, temas sociales en general. La demanda está migrando hacia empresas que tienen esa perspectiva también. Otro elemento fundamental de este nuevo modelo de desarrollo es que existe equilibrio de poderes y democracia efectiva. En sistemas donde esto no está presente, una economía no puede desplegarse plenamente. También es importante buscar el pleno empleo, es decir, que haya una articulación entre la política fiscal, el gasto público, preservar ese equilibrio de finanzas públicas al que hablaba antes, con una política monetaria de tasas de interés, de manejo del tipo de cambio en general, que sea propicio para el crecimiento. Por supuesto, la productividad, impulsar la productividad de las empresas con tecnología, con acceso a energía barata y suficiente, que se impulse la productividad de la economía en general. La innovación es fundamental, la investigación en ciencia, la inversión en ciencia, en tecnología, el desarrollo de la investigación y del conocimiento como un elemento de competitividad es también crucial. Y por supuesto la educación, ¿no? Tener acceso a educación de calidad para los jóvenes, que los prepare para los retos del mundo del futuro, pero también los preparen en temas
y les provee herramientas que sean competitivas a nivel internacional en una economía tan abierta como la mexicana. Es fundamental esto, pues, para garantizar condiciones de empleo a los jóvenes el día de mañana. Y también que todo esto se dé en el contexto de mercados regulados donde exista competencia efectiva, evitar los monopolios que distorsionan una serie de elementos en la economía y no contribuyen al bienestar. Estos son los elementos que en lo general hemos visto que constituyen una nueva narrativa que desde el IMEF hemos venido impulsando en diferentes foros y con diferentes propuestas para aplicar estos conceptos en México desde la perspectiva de la gestión financiera de las empresas, que es lo que hacemos los miembros, los asociados del IMEF. Con esto termino y me reitero las órdenes para cualquier pregunta que tenga sobre este tema. Nuevamente, muchas gracias. ¿Cómo México puede volver a ganar la confianza de los inversionistas en el corto plazo en México? ¿Cómo tú crees que pueda esto suceder? Bueno, es una buena pregunta que está en la mente de muchos de nosotros. Lo más relevante es la estabilidad y la predictibilidad de las políticas públicas, que no haya cambios bruscos hacia adelante, que exista un marco de referencia estable y conocido es fundamental, y que no existan iniciativas de ley y de transformación que sean antimercado. La medida en que siga habiendo desde el Poder Legislativo iniciativas que atenten contra la viabilidad de las inversiones, no se va a recuperar esa confianza. Es fundamental dar predictibilidad al desarrollo de las inversiones y que exista pues una perspectiva de reconocimiento al impacto positivo que tienen las empresas desde un punto de vista de generación de empleo y de generación de bienestar a través del empleo para la economía mexicana. Yo diría certidumbre, previsibilidad de mediano plazo y que no existan nuevas iniciativas antimercado desde el Poder Legislativo contribuiría mucho. Muchas gracias, Ángel, por tus outlook. Ahora tenemos una segunda pregunta que dice, ¿cómo las decisiones de Banxico acerca de las tasas de interés van a influenciar el camino hacia la pronta recuperación económica en México? Bueno, el Banco de México es una de las instituciones más reconocidas, sólidas que tenemos en México y reconocida también a nivel internacional. Es una institución con un enorme conocimiento y profundidad técnica, con un gran compromiso por México. Y ellos han venido gestionando la política monetaria con toda responsabilidad. Ha venido un ciclo de reducción de tasas de interés que ya tiene varios meses, un par de años. A mí me parece que es difícil que las tasas de interés continúen reduciéndose porque también es necesario preservar la estabilidad del tipo de cambio. Y varios países a nivel internacional han comenzado a subir las tasas. Me parece que las reducciones que el Banco de México ha impulsado ya permiten crear un clima de certidumbre desde el punto de vista de la política monetaria, aunque aún con tasas de interés bajas, si no existe una certidumbre por el lado del Estado de Derecho y el ambiente general para invertir, pues va a ser difícil estimular la inversión. Perfecto. Muchas gracias, Ángel. Mira, no quedan, creo que, preguntas más, justo, por parte de nuestros participantes. No sé si quisieras dar como tus últimos final remarks acerca de este tema en particular o justo, bueno, para poder cerrar este panel. No, solamente agradecerles por la invitación. Desde el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas somos una organización que agrupa a los directores de finanzas de las 1.500 empresas más relevantes del país. Somos una organización técnica que busca emitir opiniones de manera objetiva, emitir recomendaciones no solamente al interior de las empresas y de gestión corporativa y empresarial en general, sino también una organización comprometida con México, que está siempre presente en las discusiones de los temas económicos de relevancia, de manera propositiva y con el ánimo, como decía, de contribuir a que tengamos un país mejor. Pues cuenten con el IMEF para crear ese entorno favorable para la inversión, siempre de manera propositiva y objetiva. Muchas gracias.